días, muchas gracias. Sí, Agradezco mucho a Minovet por esta oportunidad de poder compartir un poco estos conocimientos de desalinización y un poco los desafíos a futuro. Vamos a presentar del punto de vista de operación, del punto de vista de empresa. ¿Mm? Eh, bueno, un poco en términos generales, nosotros trabajamos con todo el tema del agua, trabajamos en temas ambientales, pero el tema del agua es casi el 90% de las actividades que realizamos. Ahora, cuando hablamos de desalinización, siempre tenemos que conversar del sistema de filtración y membranas. Y este sistema de filtración y membranas se separa básicamente o se diferencia principalmente por el tamaño de filtración que logramos. Así, por ejemplo, podemos observar que en el tema de los filtros convencionales están cerca de las 20 micras, hasta por supuesto más, y a medida que vamos pasando a microfiltración, ultrafiltración, vamos reduciendo de alguna forma el tamaño de poro hasta que finalmente llegar al sistema de membranas propiamente tal, que estamos hablando de un nivel de 0,01 micras de filtración. Ahí en definitiva lo que está pasando, tal cual como presentaba el profe Leonardo, un poco todo lo que agua solamente pasa, ahí no pasan ningún tipo de sustancia. En los casos anteriores sí pasan diferentes tipos de sales. Pero un poco en términos generales uno tiene que entender estas diferenciaciones. Ahora, para que un poco nos dimensionemos y entendamos de lo que estamos conversando, miren, una bacteria tiene 0,45 micras, ¿ah? Y este es un cabello humano, ¿ah? Podemos ver entonces un poco la relación porque de repente uno habla de micras y como que cuesta entender de lo que estamos hablando, pero esa es la relación. Por ejemplo, el fierro es ese punto que está ahí, ¿ah? Frente a un cabello humano, entonces un poco para dimensionar lo que estamos filtrando acá, ¿ah? Y las dimensiones o las pequeñeces de lo que estamos hablando. Eh, si vamos un poco a los aspectos generales, tal cual como presentó también Leonardo, el sistema de osmosis es un tema que tiene varias etapas y ahí hay diferentes sistemas de medición, por ejemplo, que se mide flujo, conductividad, pH, diferentes parámetros. Y en las diferentes etapas yo voy midiendo SDI, voy midiendo diferentes aspectos para tener el control de una planta de osmosis. Pero en términos generales, si yo hago un análisis y observo desde el punto de vista de problema y solución, lo que encontramos es que necesitamos una calidad de agua. Por ejemplo, tenemos agua de mar o tenemos agua salobre y necesitamos una cierta calidad de agua que puede ser agua potable o desmineralización o agua desmineralizada o cualquier tipo de agua de uso industrial que necesito darle un uso y en definitiva tengo un proceso de tratamiento. Entonces, frente a eso, todo ese sistema lo podemos agrupar en cuatro grandes cajas negras, en definitiva. ¿Eh? Una que es el pretratamiento, propiamente tal, una segunda, la osmosis inversa, que es el sistema, y finalmente el posttratamiento, que depende el uso que le quiero dar a esa agua. Y por supuesto, también tenemos que considerar lo que es, y también que conversó Leonardo, en relación a lo que es la captación, el sistema de captación. Entonces, esto lo tomamos como cajas negras y ahí empezamos un poco a hacer el análisis si funcionan bien o funcionan mal estas diferentes cajas negras. Y ahí detectamos un poco, vamos detectando los problemas. Ahora, la desalinización y las desaladoras han avanzado tanto porque indudablemente han resuelto problemas y varios problemas han resuelto, pero un poco lo más importante y por qué se ha expandido tanto el sistema de desalinización, primero porque el tema del consumo de energía se ha reducido notoriamente. Dentro de eso, el tema de lo que es la recuperación de energía, acá vemos las curvas, lo que hablamos en los últimos 40, 50 años, los niveles de reducción ha sido notorio, y eso hoy permite implementar sistemas de desalinización en forma bastante rentable. Y por supuesto, es debido a que
el 40 y el 50% de los costos tiene que ver con la energía, indudablemente el costo de desalineación por metro cúbico ha disminuido notoriamente. Si por ejemplo vemos en agua de mar, hoy en día depende del tamaño de planta, podemos estar hablando entre 1,25 a 0,75 dólares por metro cúbico, y en el caso de agua salobre, es decir, agua salobre es toda aquella agua que de alguna forma no cumple con los requerimientos estándar, agua limpia, que no cumple con los requerimientos de agua que nosotros necesitamos para nuestro proceso, pero que no es agua de mar. Y que tiene un menor contenido salino principalmente, pero tiene otros contaminantes que de repente, o otros metales, por ejemplo el caso de arsénico en la zona norte, muy relevante, que nos alteran, y eso puede ir, depende del tamaño, entre 60 centavos a 25 centavos de dólar por metro cúbico, lo cual hace competitivo en todo sentido, y eso es lo que ha hecho que la minería se ha orientado a los sistemas de desalineación, porque tal cual como planteaba Leonardo, también el principal costo desde el punto de vista del agua no tiene que ver con la desalineación hoy en día, sino con el transporte, es decir, subir el agua hasta la faena. Pero sin embargo, perduran ciertos problemas actuales, y principalmente, y tienen que ver, por supuesto, estos problemas actuales tienen que ver con operación, que si bien hoy en día están las tecnologías para mejorarlo y todo, pero por A o por B, las plantas no lo han tomado por diferentes aspectos culturales y demás, pero que en definitiva hoy en día todavía operan bastante mal las plantas desalinizadoras. Hay excepciones como las plantas muy muy grandes, tal cual BHP, el caso concreto que nosotros conocemos, pero en el resto de las plantas hay mucho se diseñó originalmente y continuamos operando de esta misma forma. Por ejemplo, se hace un diseño con agua estándar y después posteriormente se pone en operación el sistema y resulta que el agua de mar, pero es que agua de mar, sí, pero es que el agua de mar no es igual en todos lados, eso no es así, hay variaciones, y entonces utilizo un agua de mar estándar porque además la planta que traigo es importada, por lo tanto tiene un nivel de estándar en otros países, y llego acá y me encuentro con variaciones de temperatura y diferentes composición salina, sólido suspendido total, materia orgánica y microbiología, y que me altera en definitiva mi proceso de operación. Y por consecuencia tengo principalmente en los pretratamientos, porque en los pretratamientos está el 80% de la solución de una planta desalinizadora. Y no nos preocupamos mucho de los sistemas de pretratamiento, siendo uno de los factores más relevantes. Entonces nos quedamos con un sistema de filtración subestándar, porque indudablemente se hizo bajo un perfil de agua que no era el estándar. Y otro aspecto que observamos es un poco la falta de análisis eficiente del sistema, es decir, no solamente yo tengo que empezar a implementar un sistema de pretratamiento, sino que además después tengo que evaluar su eficiencia en terreno. Una cosa es el diseño y otra cosa es la eficiencia que logro en terreno. Y ahí, por ejemplo, ocurren problemas de formación de coágulos y coloides que finalmente pasan en el sistema y no quedan atrapados en el sistema de filtración. Esto genera problemas tan complicados como indudablemente el biofouling y por supuesto el daño de las membranas, y eso significa posteriormente el cambio de las membranas, lo cual nos genera una detención operacional y otros factores también de pérdida de producción o de aumento de presión y por consecuencia mayor consumo de energía. Hoy en día, por ejemplo, tenemos nosotros sistemas para detectar, por ejemplo, medir el nivel de partículas que se está captando en el sistema de filtración, con lo cual yo puedo determinar y decir, bueno, no solamente logro medir el SDI, sino que además cuán eficiente es mi sistema de filtrado. Eso podemos ir a terreno, hacer un sistema, una reprogramación incluso en terreno del sistema de filtración, y con eso mejorar la producción de
del agua y el daño a futuro que se produce en las membranas. ¿Mm? Otro problema actual que hoy existe actualmente son el tema en el sistema de osmosis propiamente tal. Los sistemas de osmosis están pensados para funcionar 24 horas y es muy común y en muchas plantas que no funcionan esas 24 horas, sino que las detienen periódicamente, y esa detención periódica genera un daño más allá de que puedo indudablemente preservarlas, pero igual genera un daño. Entonces tenemos que considerar siempre que está pensado de operación continua. Ese es el diseño de una planta de osmosis. El tema de los inhibidores, inhibidores de crustación y demás, eso es un tema bastante importante y que no necesariamente uno hace las diferentes pruebas para asegurar eso. Y el tercer aspecto, en el tema de la osmosis probablemente tal, es el lavado químico de las membranas. Ahí uno puede hacer con un banco de lavado, puede detectar específicamente qué tipo de químico estoy utilizando y cuán beneficioso es, porque habitualmente el químico te lo venden asociado, o el inhibidor te lo venden asociado a la empresa. Entonces, claro, depende el proveedor te va a decir que es lo mejor que existe, pero tengo que hacer las pruebas que efectivamente me indican que eso es posible hacer. Eso también nosotros lo hacemos y hemos visto que trae beneficios más que interesantes cuando uno evalúa eso por un tercero neutral, ¿ah? No el que te lo vende. Y el último aspecto de los problemas actuales que hemos observado es el tema relacionado con el manejo de los datos. Existe una enorme cantidad de falta de datos, los equipos de repente no están bien calibrados, existe poca regularidad, de repente seguimos utilizando planillas Excel, incluso anotamos en cuadernos, después al operador se le pierde la información. Eso todavía se observa y se observa bastante. Y además hay un escaso análisis de los datos. El análisis de los datos habitualmente lo hace el operador, pero el operador se lo incluyó en algún momento y ha seguido con la misma tradición que venía trayendo hace 3-4 años, y de repente hay cambios en el proceso y hay cambios en la calidad del agua. Y escaso finalmente análisis de los datos desde el punto de vista de poder generar matrices, incluso poder utilizar sistemas de software en línea para un análisis más riguroso de ello. Eso nosotros lo hemos hecho, incluso hemos ido a plantas y hemos instalado sistemas que no estaban en medición, y posteriormente también se pueden hacer diferentes perfiles en terreno, pero también es muy interesante que se pueda hacer un análisis en laboratorio probablemente tal, enviar estas muestras al laboratorio y hacer perfiles de agua cada 6 meses que de repente algunas plantas tampoco lo realizan. Ahora, esos son los desafíos actuales y hoy en día hay tecnología para ello. Los desafíos a futuro básicamente tienen que ver con seguir controlando el tema del biofouling. El biofouling, por más que yo hago un buen sistema de pretratamiento, igual tengo un problema de formación de biofouling. Todo lo que es automatización y control a distancia, en lo cual todavía falta avanzar mucho. Y finalmente todo lo que tiene que ver con las regulaciones ambientales o las regulaciones ambientales que van a venir a futuro. Con tema del control de biofouling, ahí bueno, hay cosas súper interesantes que se están trabajando a nivel de universidad y más, tanto en los espaciadores como en el tema de membranas, de agregar nanopartículas o diferentes sistemas que ya sea incorporados a la poliamida o no, que logren de alguna forma evitar este proceso de biofouling. También hay algunas actividades interesantes relacionadas con el lavado químico, de no utilizar productos químicos tan dañinos a la membrana, sino que algunas sustancias generadas en forma biológica. Y en el tema de la automatización y control a distancia, todo lo que significa trabajo a distancia, pero para eso yo puedo controlar una planta a distancia sin ningún problema, pero para eso necesito datos y que el sistema de datos sea controlado en base a en una nube y mediante un sistema experto
puedo ir indicando cuáles son las acciones a corregir y modificar. Eso falta bastante en Chile todavía por implementar. Hay algunos avances muy interesantes que está haciendo BHP desde el punto de vista de ciertos controles que ya se están haciendo en Santiago, y hacia allá va en ese aspecto. Acá también podemos incluso llegar con un sistema de manejo numérico y por medio de algoritmos de multicapas, indicar en cada parámetro, hacer un sistema experto en el cual el sistema le va indicando a uno cuál es el error y cuáles son un poco las acciones, indicando cuáles son las acciones tentativas que debería hacer el operador. Y finalmente, el tema de las regulaciones ambientales. Hoy en día, respecto a las regulaciones ambientales, está básicamente el sistema de evaluación ambiental, donde cuando se ingresa el proyecto piden algunos aspectos, el decreto supremo 90, pero no hace tanta referencia porque principalmente tengo que eliminar residuos para entrar en este sistema. El decreto supremo del número 43 de almacenamiento de sustancias peligrosas, y sí lo que he ingresado en el año pasado, que empezó de la Directemar, el ordinario 52, que es la autorización de químicos al borde costero. Si bien esa ya entró en norma el año pasado, pero se ha implementado poco, y principalmente debido al tema un poco de la pandemia, donde todo ha hecho que los sistemas funcionen un poco más lento, pero esa es una exigencia bastante relevante, en el cual el trámite para utilizar en los sistemas de captación químicos, ahí tiene que ser autorizado por la Directemar. Y un tema que indudablemente que en algún momento va a venir, todavía hay incluso unos proyectos, me acuerdo en el 2018 un proyecto a nivel de regularización, pero ahí quedó, no hay todavía nada en concreto, pero es un tema que sí, de alguna forma vamos a tener que hacernos cargo, que un poco la regularización a futuro que vendría con el tema de las salmueras. Eso en términos generales es, y muchas gracias por este tiempo compartido.